Familia, contentos y felices por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Quiero compartir una palabra del Señor para sus vidas, para mi vida también, que estoy convencido que nos va a bendecir, que nos va a desafiar. Por lo general siempre tengo 3 puntos, pero hoy amplié, tengo 5, así que voy a ir pasando por estos puntos que creo que van a bendecir nuestra vida. Pero oremos, Padre, oramos en esta hora. Y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hoy estamos finalizando la serie Una nueva historia. Y creemos, Señor, que en este tiempo nuevas historias se han escrito. Y creemos que tú seguirás escribiendo nuevas historias en la vida de muchas personas. Te damos gracias y queremos terminar esta serie de la mejor forma posible. Queremos que tu presencia y que tú puedas hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda tener tu cuaderno, tu libreta o donde tú tomas apuntes para anotar lo que Dios va a hablar a nuestro corazón, porque recordemos que lo que no anotamos se olvida, no existe, y los que toman notas, recuerden que son los primeros que se van al cielo. Así que damos gracias a Dios por eso. Y vamos a leer algunos textos, algunos versículos de la Biblia y he titulado este mensaje El secreto para la grandeza. El secreto para la grandeza. Y vamos a leer el primero, Mateo capítulo 23, versículo 11 dice: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. ¿Ya? Qué importante esto, el sirviente de los demás. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya cuando leemos estos versículos, Jesús ya nos está dando la clave para la grandeza. Y él comienza diciendo que él no vino para que lo sirvan, sino para servir. Y sabes que cuando nosotros creemos en el servicio, eso provoca grandeza en nuestro corazón. Si líderes quieren lograr grandeza, deben servir a las personas. Si la iglesia quiere lograr grandeza, debe servir a las personas. Si las diferentes comunidades quieren lograr grandeza, deben servir a las personas. Si las autoridades quieren lograr la grandeza que tanto buscan, deben servir a las personas. Y esto es muy contradictorio porque en nuestra sociedad se dice, entre más te sirven, mejor. Pero en el ámbito bíblico, entre más servimos, más grandes somos. Entre más ayudamos y servimos a las personas, grandeza hay en nuestro corazón. Y por eso cualquier comunidad, cualquier persona que quiera ser grande, tiene que aprender cómo servir. Y cuando nosotros vemos la última cena de Jesús antes de ser arrestado y comenzar su camino hacia lo que sería su muerte, su crucifixión, vemos que Jesús en la última cena, él lava los pies de sus discípulos. Ustedes pueden buscar ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. No lo vamos a leer en el momento, lo vamos a ir leyendo. Nos damos cuenta que Jesús reúne a sus discípulos y antes de cenar, él va y lava los pies de sus discípulos. Y esto es algo que rompía los paradigmas, los esquemas del liderazgo, porque un líder tenía que ser servido, no servir. Pero Jesús rompe con esto y vemos cómo él comienza a servir. Y en sí la palabra siervo no nos gusta. A nadie le gusta ser un siervo, porque dice la Biblia, el que quiere ser grande, que sea el siervo de todos. ¿A quién le gusta ser un siervo?
Incluso la sola palabra pareciera ser que tiene un significado inferior. Siervo, servir a los demás. Y mucha gente no quiere servir porque no quiere ser un siervo. Queremos que nos sirvan. Y una de las barreras más grandes del servicio es el orgullo. Por eso en este mensaje quiero hablar 5 cosas de un siervo. 5 cosas de un siervo. Porque muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que hace un siervo. Según la Biblia, un servidor. Alguien que sirve y que ayuda a las demás personas. Número 1, lo primero de un siervo es que los siervos aman, ¿ya? Los siervos aman. Las personas que sirven lo hacen con amor. Por eso el servicio comienza con la motivación correcta. Por eso cuando nosotros hablamos de servicio, también hablamos de la motivación por la cual nosotros servimos. ¿Lo hacemos por amor o lo hacemos por obligación? Una mala motivación trae malos resultados. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, anote esa palabra, llevó su amor hasta el fin. Me encanta porque la Biblia nos enseña que Jesús llevó su amor hasta el fin, hasta el límite, incluso hasta dar la vida por sus discípulos. Y en esta escena de la última cena, vemos cómo Jesús llevó su amor al límite. Porque Él va y lava los pies de los discípulos. Sabemos que quienes lavaban los pies eran los sirvientes. Los esclavos eran los que lavaban los pies a las personas también que visitaban esa casa. Y Jesús era reconocido como el rabí, como el maestro, como el Kyrios, como el Señor. Pero en esta escena y en este relato vemos que la motivación de Jesús no es la posición. La motivación de Jesús es el amor, porque llevó el amor hasta el límite y los amó hasta el fin. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos habla de la motivación correcta y de la fuente de donde nace nuestro servicio al prójimo. Primera de Juan 4:19 dice: nos amamos unos a otros porque Él, hablando de Jesús, nos amó primero. La fuente de nuestro servicio, de nuestra motivación es el amor. Porque nosotros nos amamos y servimos a otros porque Él, Jesús, primero nos amó y también sirvió. Por lo tanto, la motivación correcta en la vida de Jesús es el amor. Y la motivación correcta a la hora de servir debe ser el amor por las personas. Pero lamentablemente, al ser humanos, muchas veces nuestra motivación para servir no es la correcta. Y tenemos una mezcla entre motivación correcta y motivación incorrecta. Porque podemos servir, pero muchas veces servimos para que nos vean. Y servimos para que otros digan: qué servidor esa persona, qué siervo, qué voluntario, porque siempre está sirviendo. Y podemos estar sirviendo con la motivación incorrecta para que otros me vean, me aplaudan y digan: qué bonito que sirve. Otras personas sirven para recibir algo.
yo te sirvo o yo hago un servicio porque quiero recibir algo de esa persona, quiero recibir algo de esa iglesia, quiero recibir algo de esa familia, y tenemos la motivación incorrecta porque servimos para recibir algo. Otra forma incorrecta de servir es servir para validar nuestra identidad. ¿Y qué hacemos? Servimos porque pensamos que servir se valida nuestra identidad delante de otros. Entonces la gente nos comienza a valorar por lo que hacemos y no por lo que somos. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, marquen esto en sus Biblia, anótenlo ahí en la Nueva Traducción Viviente, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Me encanta lo que está diciendo el apóstol, porque dice: ustedes han sido libres, pero usen la libertad para servirse y para amarse unos a otros. Y ¿sabes qué? Los siervos aman, pero yo puedo elegir ser egoísta o servir. Yo tengo una elección, Jesús nos da una elección y yo puedo elegir ser egoísta y pensar en mí y construir mi reino, mi imperio, mis cosas, o también puedo decidir servir. Y me encanta porque el servicio no debe ser una obligación, debe ser una elección. Y siempre vamos a estar eligiendo ser egoístas o servir, porque no se trata solo de nosotros. Por eso anótalo ahí en tus notas. Puedes elegir ser egoísta o servir. En segundo lugar, la segunda cosa de los siervos es: los siervos saben quiénes son. Me encanta, los siervos saben quiénes son. Se necesita mucha fortaleza de carácter para servir. Mucha gente piensa que servir es señal o sinónimo de debilidad. Y muchos piensan que cuando te sirven es señal de carácter, de fortaleza, porque tienes gente que te está sirviendo. Pero la verdad de las cosas es que se necesita mucho carácter para servir. Porque cuando servimos, no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que otros necesitan. Yo anotaría eso. Yo si estuviera escuchando esta predicación, tomaría mi libreta y comenzaría a anotar y lo subrayo y lo remarco con un destacador lila o el color que te guste. ¿Por qué? Porque sabes que cuando nosotros servimos, no se trata de hacer lo que yo quiero, sino lo que otra persona necesita. Y cuando vamos a la Biblia, a lo que estamos estudiando, Juan capítulo 13, versículo 4, versículos 3 y 4 dice: sabía Jesús, anote esa palabra, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, ató una toalla y se ató una toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque Jesús sabía quién era. Él tenía clara su identidad. Y en lugar de elegir egoísmo, eligió servicio. Jesús tenía clara su identidad. Él sabía que el Padre le había dado toda autoridad. Él sabía que la gente lo llamaba rabí,
lo llamaba Kyrios, maestro, Señor. Él sabía quién era. Sin embargo, él decidió no ser servido, sino que decidió romper el esquema, el paradigma y comenzar a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que su identidad no estaba basada en su servicio, sino que su identidad estaba basada en lo que Dios decía de él. Y me encanta esto porque el problema es que a veces nosotros usamos el servicio para validar nuestra identidad. Pero Jesús tenía clara su identidad y sirvió como una elección. Y por eso después cuando va Pedro le dice, no, tú no me puedes lavar los pies, porque eso lo hace un esclavo, eso lo hace un sirviente, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro Señor. Y Jesús le dijo, no, no te equivoques, yo sé quién soy, pero al saber quién soy, sirvo con libertad. Y me encanta esto porque muchas veces como líderes, como personas, tenemos tanto orgullo en nuestro corazón. ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ir a este lugar si yo soy jefe en mi empresa? ¿Cómo voy a hacer esto si yo tengo una posición, un estatus, una reputación? Pero la verdad es que Jesús nos enseña que al tener clara nuestra identidad no tenemos problemas de servir. Un caso personal, al ser yo pastor de una iglesia como comunidad Kairos, yo puedo estar con traje blanco como estaba ayer pintando, puedo estar acarreando sillas, moviendo escombros, haciendo lo que sea necesario, porque eso no me debilita como pastor, al contrario, fortalece quien soy como hijo de Dios primero, que no necesito estar levantando la voz para decir soy el pastor, si no necesito entender que Dios me ha llamado, que tengo una claridad, que tengo una identidad y en base a eso yo sirvo a los demás porque entiendo que mi posición de liderazgo no es para que me sirvan, mi posición de liderazgo es para servir a otros. Y si en ese servicio tengo que pintar, remover escombros o hacer lo que sea necesario, lo haré, porque mi identidad no está en el servicio, mi identidad está en Cristo. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Porque si no sabemos qué dice la Biblia de nosotros, el diablo siempre va a querer colocar su identidad en nosotros. Menospreciado, culpable, condenado, etcétera. Pero la Biblia nos dice algunas cosas. Primero dice que somos luz del mundo, que somos hijos de Dios, que somos amigos de Dios, que somos elegidos, que somos herederos, que somos adoptados como sus hijos, que somos morada de Dios, que somos la obra de Dios, que somos nueva creación, que somos perdonados, que somos aceptados, que somos amados. Esta es nuestra identidad por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, mi identidad no se valida en lo que yo hago, sino en lo que alguien hizo por mí. Y ese es Jesús, quien murió y me dio una identidad. Pero ¿sabes qué? El diablo siempre te va a querer robar tu identidad. El diablo siempre va a querer robar tu identidad y te va a colocar pensamientos destructivos en tu mente y en tu corazón. Pero sabes que el diablo, su palabra, su nombre es mentiroso, calumniador. Y eso es lo que hace porque te roba identidad. Pero Jesús te da identidad, te valora, no por lo que puedes hacer, sino por lo que Él ya hizo y por lo que tú eres para Él, su hijo, su amado, su creación. Tercer lugar, estamos hablando sobre 5 cosas de los siervos. Primero, los siervos aman. En segundo lugar, los siervos saben quiénes son. Y en tercer lugar, los siervos cubren las necesidades
de otros. Los siervos cubren las necesidades de otros. Y esto también es tan poderoso, porque ¿cuál era la necesidad física de los discípulos? Al ser calles polvorientas, sus pies quedaban sucios y llenos de polvo. Y al entrar en una casa, si no se lavaban los pies, la casa quedaba sucia con las marcas de los pies. ¿Y cuál era la necesidad práctica que ellos tenían? Era que tenían los pies sucios. ¿Qué hizo Jesús? Lavó sus pies. La necesidad de los discípulos eran sus pies sucios. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lavó sus pies. Porque los siervos cubren necesidades de otros. Juan capítulo 13, versículo 5. Estamos en el contexto de la última cena. Jesús lava a los discípulos, los pies de los discípulos. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Imagínense lo que pasaba por la mente de los discípulos mientras Jesús que hacía milagros, mientras Jesús que caminaba sobre el mar, mientras Jesús que resucitó muerto, que alimentó a las multitudes, ese Jesús que lo habían visto en diferentes facetas, en diferentes etapas de la vida de Jesús. Lo habían visto resucitar, lo habían visto sanar a un paralítico, dar vista a un ciego, resucitar a un muerto, caminar sobre las aguas. Ahora lo ven en otra faceta, tomando una toalla, un lavatorio y lavando los pies de los discípulos. Y esto nos da una tremenda enseñanza. A veces nosotros somos mucho menos que eso. Ni siquiera cuando oramos a veces alguien se sana de fiebre y no, porque no sirvo yo, porque no es mi tarea, no es mi posición, no me corresponde a mí servir. Y Jesús, siendo todo esto, no le correspondía servir, no le correspondía lavar los pies, pero él dejó su posición y comenzó a servir porque él tenía clara su identidad. Y muchas veces nosotros no queremos servir y ponemos excusas. No, hoy no me toca servir. No, esa no es mi tarea. No, ese no es mi rol. Eso no me corresponde a mí. Tampoco le correspondía a Jesús lavar los pies, pero los siervos cubren la necesidad de otros. ¿Qué significa lavar los pies en el día de hoy? Muchas iglesias hacen esta ceremonia de lavar los pies y es súper bonito. Uno llora, se quebranta porque es bonito. Pero ¿sabes qué? Eso no es una ceremonia para instituirla. Lo que tenemos que hacer hoy es actualizar y saber qué significa lavar los pies hoy. Lavar los pies de alguien significa actuar para cubrir sus necesidades. Cuando yo quiero lavar los pies de alguien, no voy con una toalla y un lavatorio y le digo, vecino, le vengo a lavar los pies y voy a aprovechar de cortarle las uñas. No, lavar los pies en el día de hoy significa que yo voy a actuar para cubrir la necesidad de alguien más. Y eso es lo que hace Servolución. Eso es lo que hacemos como iglesia. Hay tanta gente que hoy está en una situación vulnerable. ¿Y saben lo que hace Servolución? Deciden cubrir la necesidad de 130, de 150 personas cada sábado. Deciden cubrir una necesidad porque entienden que son siervos, que no están esperando que la comuna les sirva, que la sociedad les dé. Ellos han entendido y como iglesia hemos entendido que tenemos que cubrir la necesidad. No podemos cubrir la necesidad de todos, pero vamos a hacer por poco aquello que nos gustaría hacer por muchos. Y Servolución cada semana
Lava los pies de 130 o 150 personas, no físicamente, pero cubre sus necesidades de alimento. Y eso es lo que estamos haciendo cada mes con los comedores solidarios. 5 comedores, una casa de acogida. Le estamos lavando los pies a nuestra sociedad porque hemos entendido que la iglesia no tiene que esperar recibir beneficios del gobierno. La iglesia tiene que actuar y cubrir las necesidades de nuestro entorno. Para eso estamos en este mundo, para tener una revolución del servicio, cubriendo las necesidades de otros. Pregunta: ¿a quién le estás lavando los pies? ¿Qué necesidades estás cubriendo? Hoy tenemos grandes desafíos y necesidades en nuestra comunidad. Y tenemos que pintar, tenemos que arreglar, tenemos que decorar. Y muchas veces decimos, no me corresponde, no es mi turno, no es mi tarea. No, yo voy cuando tenga todo listo porque yo soy músico, porque yo toco una guitarra, porque yo canto. No, el servicio no es por turnos. Yo no veo turnos en la Biblia. El servicio es un estilo de vida. Por lo tanto, si hay una necesidad en mi casa, yo la voy a cubrir. A lo mejor no sé tanto, pero voy a estar ahí para cubrir esa necesidad. Porque las personas que escriben nuevas historias son personas que sirven no por turno, sino que sirven con la motivación correcta. En cuarto lugar, la cuarta cosa de los siervos es que los siervos sirven a personas con defecto. Me encanta. Sirven a personas con defecto. El servicio muchas veces cansa. El servicio a las personas muchas veces es ingrato. El servicio a otras personas muchas veces va a generar traición, va a generar dolor. Pero que una persona te traicione no significa que vas a dejar de servir. Porque Jesús en Juan capítulo 13, versículo 2 nos dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús, a pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar, le lava los pies. Y a veces nosotros, porque alguien no nos saluda, porque alguien no nos mira, porque alguien no nos visitó en el momento oportuno, ya no sirvo más, porque me han traicionado, han herido mi corazón, lo han roto en 1000 pedazos, ya no sirvo más. Jesús fue traicionado por uno de sus cercanos y aún así fue capaz de lavar los pies de sus discípulos. Y a veces nosotros por tan poco dejamos de servir. Pensamos que el servicio es solamente cuando estoy bien o cuando yo tengo todo controlado. No, aún cuando nos desilusionan, aun cuando nos traicionan, porque al final del día el servicio se trata de personas y todos nosotros como personas somos imperfectos, estamos rotos, traicionamos, herimos a las personas, todos nosotros, pero a veces nos transformamos en jueces y juzgamos y colocamos una vara alta en las otras personas y miramos la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que tenemos en nuestro ojo o en nuestro corazón. Y decimos, no, él no se merece una oportunidad porque él me traicionó, él me dijo esto. Si vamos a construir un lugar para todos, vamos a tener que aprender a dejar nuestras diferencias y vamos a tener que aprender a lavar los pies aún de Judas cuando está sentado en nuestra mesa. Vamos a tener que aprender a lidiar con las diferencias, con los conflictos, porque si no, no vamos a construir un lugar para todos. Vamos a construir un lugar solo para la gente que se parece a mí, solo para la gente que piensa como yo pienso, solo para la gente que me agrada, pero ese no es el lugar que queremos construir en nuestra comunidad. Vamos a lavar los pies aún de Judas, aún de las personas que no son como nosotros, aún de las personas que son diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a aprender que el siervo sirve a personas con defecto y nosotros también hemos herido.
Nosotros también hemos dañado con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Por lo tanto, no tenemos que ser jueces de quién merece o no merece gracia. Tenemos que aprender que Jesús le dio gracia a Judas y también lavó los pies de Pedro, que luego lo iba a traicionar, que luego lo iba a negar 3 veces. Jesús lo sabía, pero aún así le lavó los pies a Pedro. Y muchas veces nosotros no queremos servir a otros porque me hizo daño, porque me traicionó, porque hirió mi corazón. ¿Es fácil? No, no estoy diciendo que es fácil, pero si vamos a construir grandeza en nuestra comunidad, no podemos servir solo a aquellos que nos agraden, solo a aquellos que piensan igual que nosotros. No podemos hacer esto. Tenemos que aprender a lidiar con las diferentes personalidades, con los diferentes temperamentos y saber que juntos somos mejores y que juntos vamos a avanzar y vamos a comenzar a lavar los pies, porque mientras lavamos los pies, nuestro corazón comienza a ser sanado, nuestro corazón comienza a ser restaurado, Dios comienza a colocar su gracia, su compasión, y no miramos el dolor que nos causó, sino miramos el alma de esa persona que necesita restauración, que necesita ayuda. Si Judas se hubiera arrepentido, estoy seguro que Jesús lo hubiera abrazado y lo hubiera perdonado y le hubiera dicho: tienes una oportunidad. Aun cuando Pedro le negó, no fue Pedro el que buscó a Jesús, fue Jesús quien se acercó a Pedro y le dijo: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, al escuchar por tercera vez lo que Jesús le decía: Señor, tú lo sabes todo. Sabías que te iba a traicionar, sabías que te iba a negar, pero sabes que en lo más profundo de mi corazón te amo. Y era tan sincero su amor que Pedro, cuando murió, murió con la cabeza hacia abajo, porque dijo: no soy digno de morir como mi maestro, porque la gracia siempre va a triunfar sobre el juicio, la gracia siempre va a triunfar sobre la condenación. Y si vamos a construir un lugar para todos, tenemos que entender que nos va a tocar servir a personas que nos van a traicionar, que van a herir nuestra confianza, que van a hablar quizás de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a servir a personas con defecto. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Los siervos, número 5. Los siervos son humildes. 5 cosas de los siervos. Los siervos son humildes. Y sabes que la palabra humildad significa agachar. Agachar. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús se agacha y lava los pies de sus discípulos. Jesús se agacha y comienza a secar con una toalla los pies de los discípulos. Y le responden: pero si tú eres el rabí, si tú eres el Quirios. Pero él se agacha. Y a veces nosotros tenemos tanto orgullo en nuestro corazón. Lavar los pies no era algo de reputación. No era algo que uno fuera y colocara una foto en Instagram y la subiera: aquí lavando los pies de Judas, aquí lavando los pies de la gente. No, no era algo de reputación. Pero ¿sabes qué? Jesús, siendo el Señor, siendo el Maestro, se agacha y comienza a lavar los pies. Mateo capítulo 23, voy terminando. Versículos 11 y 12 dice: el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Anote por favor eso. Anote por favor eso. Si se va a hacer un tatuaje, hágaselo con ese texto ahí. Anótelo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque asimismo porque el que asimismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me encanta esto porque lo parafraseo de esta forma.
El que camina con el hombro hacia arriba, orgulloso, que esperando que lo sirvan, esperando que le den algo, esperando recibir a alguien, algo. El que camina así será humillado. Pero el que aprende a agacharse, el que aprende a ser humilde, el que aprende a negarse, el que aprende a decir no para servir a otro, el que aprende a decir no a su egoísmo y sí al servicio, será enaltecido. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús se agacha, Jesús se humilla y Jesús es enaltecido, resucitado de los muertos y sentado a la diestra de Dios el Padre. La humildad es el camino a la grandeza, pero la mayor barrera es nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, porque servir se trata de personas, pero muchas veces nosotros nos atravesamos con la gente, hablando vulgarmente. Se coloca una flecha en nuestro corazón y ya no lo paso, ya no lo saludo, ya no le doy más oportunidades, no lo miro más, no lo saludo más porque ya se me atravesó esta persona. Si estuviera aquí Jesús, quizás ¿qué nos diría cuando se nos atraviesan personas? Quizás nos diría: agáchate, hijo, agáchate. Si quieren lograr grandeza como iglesia, como persona, aprende a agachar. Aprende a decir no a tu orgullo y sí a servir a otro. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15 dice: después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Entienden lo que acaban de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que soy, que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Alguien debía decir: no se trata de mí para lograr verdadera grandeza. Los discípulos estaban peleando por quién entraría y quién estaría a la izquierda y a la derecha del maestro en el trono cuando viniera. Pero él dijo: hace falta que alguien diga: no se trata de mí, no se trata de mi reino, no se trata de mi imperio, se trata de lo que vamos a construir. Y termino con este texto. Juan 13, 17. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas, no por escuchar este mensaje, no por recibir este mensaje, sino por hacer lo que acabamos de hablar. Dios nos va a bendecir. Comunidad Kairos, si queremos lograr la grandeza, no esperemos que nos sirvan. Comencemos a tener más acción. No esperemos que todo esté listo en nuestra casa para llegar a celebrar y llegar a sentar y decir: Dios ha sido bueno. No, comencemos a accionar hoy y entender que el lugar que estamos construyendo es un lugar para todos, y Dios nos va a bendecir no por escuchar este mensaje, sino por hacerlo. Y un llamado a la acción final: ¿a quién vas a lavar los pies esta semana? ¿Qué pies vas a lavar? ¿Qué necesidades vas a cubrir esta semana? ¿A quién le vas a decir: quiero servirte, quiero ayudarte? ¿Por qué? Porque los siervos aman, los siervos saben quiénes son. Los siervos cubren las necesidades de otro. Los siervos sirven a personas con defecto y los siervos son humildes. Yo no sé si ha bendecido esta palabra, pero quiero que coloques en el chat si te ha bendecido esta palabra y esta serie. Si vas a hacer algo esta semana, si vas a lavar los pies, y yo voy a lavar los pies, voy a cubrir las necesidades de mi casa, voy a cubrir las necesidades de mi entorno. Colócalo ahí en el chat y terminemos este tiempo con una oración tan poderosa que va a quitar nuestro orgullo y le vamos a decir todos juntos: Señor, vamos a construir un lugar para todos. Queremos escribir nuevas
historias y queremos que más personas en nuestra comunidad comiencen a escribir nuevas historias. Vamos a dejar las diferencias, vamos a quitar el orgullo y vamos a tomar la toalla y el lavatorio para ir y servir a aquellos que lo necesitan. Padre, muchas gracias por esta palabra. Oh, Espíritu Santo, gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por despertar nuestra vida. Gracias por confrontar nuestro egoísmo. Gracias por confrontar las barreras que colocamos. Y gracias porque tú lavaste los pies de Judas y nos haces entender que servir nos va a doler en momentos, pero que no hay mayor recompensa que ver nuevas historias que se escriben, nuevas vidas transformadas, familias restauradas. Señor, que esta palabra se grabe en nuestro corazón y perdónanos si hemos sido orgullosos. Perdónanos si hemos atravesado lanzas en nuestro corazón hacia personas. Ayúdanos a tener gracia, ayúdanos a tener misericordia, ayúdanos a tener amor por otros, ayúdanos, Señor, y perdona nuestro corazón si muchas veces hemos querido que prevalezca el orgullo en nosotros. Danos gracia porque no es fácil, pero danos gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.